bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Democracia agónica. Con el título de este vídeo quiero referirme a un libro que se ha publicado del profesor Juan Luis Requejo Pagés, que se titula La agonía de la democracia, que es una obra muy interesante en la que se tratan las nuevas amenazas que se ciernen sobre la política actual y en general sobre lo que se entiende por democracia. Diríamos que en este texto de este profesor de universidad pues aparecen muchísimos problemas que está afrontando actualmente la democracia en Europa y en general en el mundo, porque además se observa que en el neoliberalismo capitalista o una democracia capitalista hay indudablemente, como también dice el autor del libro, una quiebra de los mecanismos de redistribución de la riqueza, y eso propicia pues una espiral de empobrecimiento progresivo insuperable para los menos favorecidos, cada vez más desesperanzados. En efecto, este capitalismo salvaje que existe, neoliberal, actualmente en todo el mundo, que está además reforzado por la globalización existente y que ha sido objeto de numerosos estudios, investigaciones, de gran cantidad de libros que se han publicado sobre estas cuestiones, produce una sensación de inquietud política, de inquietud en el sentido de que el mundo se ve abocado en una situación realmente tremenda desde un punto de vista económico, hablando de forma general. También otro de los aspectos que aparece en el libro y que considero que es muy interesante es el comunismo capitalista chino, o dicho de otra manera, el capitalismo feroz de la dictadura china, que hace que los ciudadanos estén totalmente controlados por dispositivos digitales. Por ejemplo, Internet está absolutamente controlado en China por parte del gobierno chino, existe la pena de muerte y en ese sentido los ciudadanos están totalmente controlados por el gobierno, con lo cual su libertad prácticamente desaparece o es casi inexistente, lo cual es realmente lamentable. Pero es que también hay regímenes democráticos, prácticamente en todos sucede, en los que se percibe la corrupción y la incompetencia de una manera bastante frecuente. De hecho, se puede afirmar que la incompetencia y la corrupción son algo propio de las sociedades democráticas, por desgracia. Un teórico político, por ejemplo, como Hans Kelsen, insiste en el gran valor de la ciudadanía crítica y, por tanto, adecuadamente o cabalmente educada. Y eso, aunque lo dijera Kelsen, hace unas décadas, realmente tiene mayor valor todavía si cabe en pleno siglo XXI. De hecho, ya hay autores que ya especulan con la posibilidad de una asamblea digital en vez de un parlamento físico, y eso es algo posible con los medios digitales actuales. De esta manera, con esta asamblea digital se podría, en cualquier país democrático, elaborar leyes que estuvieran abiertas a la participación directa de todos los llamados a obedecerlas. El problema que surgiría sería cómo articular esa participación en la elaboración de leyes de todos los ciudadanos que quisieran, qué parte proporcional influiría en la elaboración legislativa, algo que sería difícil de determinar, pero que en principio sí se podría analizar o repensar o reflexionar sobre ello. Por otra parte, cabe decir también que los partidos políticos está claro que no deben ser instrumentos de gestiones de ocurrencias, que es lo que está sucediendo habitualmente en muchos países del mundo. Debe haber unas decisiones muy meditadas, muy reflexionadas, muy analizadas, muy contrastadas y muy debatidas, de tal manera que se entienda también que hay que, diríamos que preservar los intereses de las minorías, no solamente de las mayorías, y de tal manera que las decisiones políticas que se lleven a cabo tengan en cuenta todos los intereses de todos los ciudadanos, en cierta medida, para que sean decisiones más justas, más adecuadas, podríamos decir. De todas maneras, el autor de este libro, Juan Luis Requejo Pagés, señala que, a pesar de todo esto, el lugar de la democracia, diríamos, es el Estado, y así el Estado también se ocupa de la creación
de la ley. En definitiva, eso hay que tenerlo presente. Realmente diríamos que sí, una de las prerrogativas fundamentales del Estado, del gobierno, es crear leyes o por lo menos propiciar leyes que luego puedan ser elaboradas y aprobadas en los parlamentos, etc. Pero actualmente hay una problemática nueva que ha surgido con la revolución digital desde hace ya pues unas décadas, que supone que el Big Data y las redes sociales, en definitiva los gigantes tecnológicos, están pues reduciendo la libertad de las personas, y esto es algo realmente que se puede considerar sin duda como muy grave. Podemos decir también que el Leviatán digital disfruta de un poder difícilmente resistible. Las grandes corporaciones tecnológicas pues dominan gustos, pasiones, intereses, condicionan la vida de los ciudadanos en cierta medida, a pesar de que aparentemente hay una libertad absoluta, pero pues hay un condicionamiento de tipo psicológico más bien, que a algunas personas afecta más, a otras menos. Y también pues hay que decir, como señala Requejo Pagés, que el soberano digital opera hoy en Occidente como señor del mercado, explotando su conocimiento sobre nuestras vidas al servicio del consumo. Por tanto, se puede decir sin ninguna duda que estamos en una democracia, podríamos decir, digitalizada, controlada digitalmente por grandes empresas, grandes monopolios que trabajan con datos y que se benefician de los datos, que tienen pues de cientos de millones o miles de millones de consumidores de esos medios digitales. Por lo tanto, pues esto es algo pues a pensar y a reflexionar sobre ello. Por otra parte, todo esto, por ejemplo, se puede pensar en la eficacia represora digital de China, que ya la mencioné en el vídeo, y que tiene unos rendimientos realmente terribles y que limita la libertad de las personas. Se puede decir incluso que también hay un peligro en la implantación de chips en el cuerpo humano, y bueno, de tal manera que las personas puedan convertirse quizás casi en cyborgs. Por eso, por ejemplo, dice Stefano Rodotà, hasta el punto de decirse ya que el cuerpo humano está destinado a convertirse en una neurobio-info-nanomáquina. Esperemos que no lleguemos a estos niveles, pero realmente la democracia, tal como la pensábamos, pues hasta hace una serie de años, pues está prácticamente desapareciendo porque está dominada por grandes empresas, grandes corporaciones que trabajan con datos, y esto produce que pues sea una democracia solamente de palabra, pero en realidad el poder económico mueve los hilos y condiciona los hilos de la política, las decisiones políticas. Es lo que parece, aunque podría haber otro tipo de democracia deliberativa, colaborativa, en que los ciudadanos participasen mucho más, aunque sea a través de medios electrónicos o digitales. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos, como de costumbre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y decir, como siempre, que los que lo deseen pueden compartir compartir este vídeo, darle a me gusta o simplemente suscribirse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, insisto, a todos, y hasta mi próximo vídeo.